Breakfast! I'm hungry! Take it from Karinkles. That's me. Si bien los años 80 fueron claramente una época maravillosa para mí, hay un muy bien recuerdo formado de algo que había evitado mi mente por demasiados años. Actualmente tengo una edad adulta y soy lo suficientemente cuerdo como para poder aceptar las circunstancias que me rodean con respecto a este relato. Y muchos creerán que seré un loco, que quiero llamar la atención, o que tal vez fui víctima de una alucinación colectiva. De cualquier manera no importa. Ya que, absolutamente nadie, se atreve a dar voz a los hechos que sucedieron en la noche de Halloween de 1986. Todo comenzó tranquilamente con una ida al cine con mis padres por la mañana del 30 de octubre. Y todo perfecto, vimos un maratón de películas de terror y cuando salimos de ahí lo siguiente fue inmediatamente irse a casa para que papá y mamá complacieran a su hijo sacándolo a pedir dulces. Esta vez, iba a salir a pedir dulces desde horas tempranas puesto que mis padres saldrían por la noche a una fiesta adulta. Y aunque tenía la edad suficiente para cuidarme mínimamente de los peligros que hubiesen habido por la noche ahí afuera, no me apetecía tener que salir a pedir dulces con mis compañeros de la primaria con el cuidado de una de sus madres. No duramos ni 5 minutos dentro de la casa, pues ya tenía puesto mi disfraz y simplemente nos fuimos a pedir dulces. Me sentía muy orgulloso de ir con la vestimenta completa de Michael Myers. Mientras caminaba, recuerdo que lo único que quería era saber el pensamiento de las personas al ver mi disfraz en ese entonces. ¿Será el mejor? ¿Habrá muchos chicos vestidos como yo? Todo era absolutamente perfecto. Y mientras caminaba a brincotazos de la mano de mis padres al mismo ritmo que los dulces hacían ruido dentro de mi calabaza de plástico, pude sentir cómo lentamente, el día se iba acabando. Cuando regresamos a casa no podía sentirme más que satisfecho, pues aparte de caramelos, esa vez había tenido la suerte de poder conseguir unos cuantos chocolates Kinder. Mis favoritos. Mientras mis padres veían mi satisfacción y que su ausencia literalmente no me importaba, cerraron la puerta y subieron a su recámara para prepararse para su fiesta. Yo, mientras veía por las ventanas cómo entraba el brillo de octubre color tostado, pude sentir en mi piel como poco a poco el sol se estaba ocultando. Cuando menos me lo esperé, mis padres ya ni siquiera estaban en la casa, me encontraba totalmente solo, con el leve sonido de los otros niños comenzando a pedir dulces. Por un momento, me dieron nuevamente ganas de salir ahí afuera y correr entre todos esos personajes terroríficos de historietas, películas, e incluso cómics. Y creo que lo hubiera hecho, pero antes se me dio encender la televisión un rato. Recordé que, lo mejor del día de Halloween, era también disfrutar de sus buenas películas que podía ver por la televisión de paga. El sonido del televisor me hizo sentir escalofríos. Definitivamente, era un día increíble. Postré mi mano encima del cristal del televisor y pude sentir esa leve satisfacción al escuchar el sonido de la electricidad estática. El sol aún seguía bajando. Y fue entonces que simplemente me senté enfrente de la gran pantalla vieja. Se había encendido con un programa sobre citas amorosas, pero no pasó demasiado para que empezara a buscar entre toda la variedad de canales. A decir verdad no estaba seguro de qué película quería ver, o qué exactamente se estaba transmitiendo. Por lo que después de un rato sin encontrar nada de buenas películas, comencé a divagar entre los canales más altos de la programación, para ver ya al menos algo nuevo más allá de lo habitual que siempre veía.
el televisor tenía 200 o más canales. Y de pequeño, esto era como todo un universo. Pues a lo mucho navegaba entre 10 o 15 canales, que eran los que frecuentaban pasar caricaturas y películas para todo público. Dejé el dedo apretado en el televisor esperando ver entre fragmentos algo que me interesara ver, ya sin el pensamiento de alguna película de terror. Y pude obtener algo. De reojo, entre los canales 75 y 77, pude ver un logo de un programa muy particular. Wish I Wish, decía en letras muy grandes y coloridas al frente de una estrella. Y me pareció peculiar por el hecho de que entre todos esos canales para padres y madres, hubiera uno tan colorido y amigable como este. Me imaginé que posiblemente todo se debía a un error, y que tal vez en realidad este canal debía estar junto a los otros de caricaturas. Pero a decir verdad, la estética del canal era jodidamente extraña. Y mientras miraba la pantalla y una docena de estrellas blancas pequeñas se movían atrás del logotipo, pude sentir como el programa estaba tardando en comenzar. Casi parecía como si el canal estuviese esperando que alguien llegase para empezar su función, o como si estuviesen en un estilo de pausa-respiro. Una música muy rara sonaba de fondo, a la cual mientras miraba la pantalla, denominaba como una muy mala canción para ancianos. Algo que, fácilmente podría escuchar la tatarabuela que nunca conocí. Y no quiero decir que fuera vieja la canción o algo así, pero sonaba muy anticuada. Y recordándolo ahora todo completamente, podría asegurar que casi el programa parecía alguna remasterización de algo transmitido por los años de 1950. Cuando menos me lo esperé, el logotipo del canal desapareció para dar entrada a un payaso. Y él, miraba como si realmente fuese a darte un susto en cualquier momento. Para estos instantes no me había dado cuenta que había despegado el dedo del botón para cambiar de canal. Este programa, ahora me había absorbido. Y coño, el payaso, se quedó mirando fijamente durante 3 largos segundos. Segundos en los que literalmente, pude haber salido corriendo si hubiese tenido miedo. Pero no sentía nada. De hecho sentía adrenalina. Por alguna razón, podía entender que había algo de misterio entre todo esto. Y yo, amaba el misterio a mi edad de 11 años. Sean bienvenidos a una nueva apertura de nuestro programa en el que cumplimos todos tus deseos. Dijo el payaso dando volteretas por toda la sala de presentación. Pude notar que ahora el sujeto vestido de payaso lucía mucho más amigable. Pero había otro más al fondo en un escenario. Este sí era absolutamente aterrador. A comparación del primer payaso, el que estaba al fondo era mucho más visible, y mucho más llamativo. Mientras el payaso presentador daba adulaciones a los espectadores, mi atención se fijó en el escenario. El segundo payaso grotesco vestía con una camisa negra, sombrero, y prendas muy rojas con unas líneas muy finas en su saco con un diseño de piel de leopardo blanco. Y sus grandes pares de pompones de cabellos rojos, se movían al mismo ritmo que bailaba Tap. Su sombrero, con la misma línea de leopardo blanco, postraba en su cabeza una pluma muy grande y roja que también se balanceaba mientras el jodido payaso bailaba. Pude notar en el último momento, que el maldito payaso estaba totalmente desnutrido, como si tuviese poliomielitis en todo el cuerpo. No, incluso creo que me equivoco. Pues lo anterior dicho le quedaba corto. Literalmente parecía que estuviera muerto, totalmente chupado de la piel. El payaso presentador había terminado de dar inicio al programa. Pero a estos puntos, ya estaba considerándome si debía apagar la televisión.
Pero que va, era Halloween, y tal vez era una de esas típicas bromas de truco o trato de alguna televisora mediocre. Estaba totalmente equivocado. Y es que el avistamiento del payaso, a pesar de que ahora lo recuerdo con mucha claridad, en su momento fue tan fugaz que me hizo pensar eso en su momento. Ahora el payaso presentador estaba también arriba del escenario, pero esta vez sin enfocar al sujeto desnutrido. En este programa, como siempre, daremos oportunidad a los más pequeños de obtener sus propias tandas de deseos. Y también, tengan en cuenta que si llaman al 630-296-1200, podrán obtener un deseo directo por llamada telefónica. Así que sin nada más que agregar, démosle un aplauso a Jimmy del Fígalo. La cámara enfocó a un pequeño niño que imaginé en su momento tenía mi edad. Era pelirrojo, vestía con una playera rayada de color blanca y roja junto con unos pequeños shorts que dejaban observar muy bien una rodilla raspada. El niño caminaba muy decidido con una patineta en su mano izquierda. Observé con fascinación la patineta del niño, y fue entonces que me di cuenta que todo el escenario tenía una especie de diseño exclusivo para Halloween. Habían murciélagos como los que habíamos hecho para la primaria con recortes en papel negro. Y también, al fondo de todo, se podían ver unas cuantas calabazas. Ahora el niño estaba siendo entrevistado por el payaso presentador. Y por un momento todo fue normal. El niño tenía una voz muy graciosa, lo cual imaginé en su momento que era la razón de que pusieran las voces de risas de fondo que suelen poner en los programas de televisión de comedia. Jimmy, entonces, ¿cuál será tu deseo? El niño miró con ojos muy vivos a sus pensamientos. Y entonces lo dijo. Quiero la bicicleta Schwinn Deluxe Tornado que tienen todos mis amigos. Y seguido de ello, el payaso presentador apuntó con su mano como una flecha al lado izquierdo. La cámara enfocó nuevamente al hombre desnutrido, al cual el payaso presentador se refirió como Kiki. Y Kiki, entonces, apareció en pantalla arriba de una bicicleta muy bonita color rojo con blanco. Incluso, tenía un tanque bocina con el cual el payaso venía pitando al mismo tiempo que hacía sonar las campanitas del manubrio. Las pequeñas piernas de alambre parecían moverse con mucha dificultad al pedalear, pero logró acercarse al chico y entregársela mientras se reía como un retrasado mental totalmente feliz. Los sonidos que hacía al reírse parecían más los quejidos de un asmático llorando que realmente una risa. Me sorprendí que el niño, sin siquiera mirarlo, quedó totalmente fascinado por lo que le acababan de regalar. Kiki entonces comenzó a caminar con pasos torpes hacia afuera de la cámara mientras seguía riendo. El niño, ahora, entonces comenzó a observar a la cámara fijamente mientras se subía a su bicicleta y les invitaba a todos a participar en el programa. Fue aquí que todo se convirtió en una tortura. Un joven de a lo mucho 20 años se acercó caminando por el mismo rastro de pasos que había dejado el pequeño niño de la bicicleta. El joven parecía muy emocionado. Y entonces después de una breve entrevista en la que le preguntaban su origen y su razón de estar en el programa, dieron inicio a lo que años más tarde denominé como la pérdida de mi inocencia total. Eddie Dahmer había pedido de deseo ver el accidente automovilístico más increíble que haya visto. Y el payaso presentador había mirado a la cámara por unos segundos con unos ojos de decepción como si le dijera al público que esto no es su culpa. «Corre video Kiki», dijo entonces el payaso presentador quitando por completo esa mirada y nuevamente celebrando dando volteretas de circo por toda la sala. Eddie Dahmer ahora parecía tener una cara mucho más excitada. La cámara ahora había cambiado a otro lugar totalmente diferente.
Era un sótano, ático, desván, o algo parecido. Y un maniquí del tamaño de una persona normal estaba posicionado sobre una mesa. Después, en ella, una luz alumbraba directamente a la cara de plástico mientras las risas de los televidentes seguían sonando como si lo que vieran fuera un increíble chiste. Un sujeto entonces envolvió completamente con harapos y ropa al maniquí, tapando su expresión sorprendida. Más allá de un maniquí, parecía una muñeca sexual. Y realmente, parecía una persona tan real que por un momento a la edad de 11 años, creí que estaba viendo por primera vez a una persona muerta. Casi comenzaba a llorar cuando el sujeto tomó la muñeca maniquí y la cámara cambió de toma a un puente muy grande. Una excitación inmensa se pudo sentir por parte de Eddie Dahmer, que incluso ya había comenzado a saltar. La calle que enfocaba la cámara estaba solitaria. Y por un momento, me pareció conocida la locación del lugar. El sujeto que ahora se enfocaba a su cara y parecía tener la cara pintada de color blanco, se sentó con su pequeño muñeco mientras parecía hablarle. Y al mismo tiempo que poca gente cruzaba por debajo del puente, el sujeto miraba con un brillo en sus ojos a un lugar perdido. Y fue entonces, que se pudo escuchar y ver una pequeña detonación a unas cuantas cuadras detrás de él. Y no pasó mucho para que unas sirenas comenzaran a sonar. Y no solo era una, poniendo atención. Pues parecían que eran más de 5 sirenas cantando la supuesta catástrofe que acababa de suceder. Ahora Eddie Dahmer parecía no saber ni qué estaba pasando. El sonido de las sirenas aumentaba y como el sujeto parecía que tenía planeado, se levantó esperando que esas sirenas estuvieran cerca del puente de donde él se encontraba. Y pasaron 3 segundos, y luego 2, y finalmente se pudo observar a lo lejos miles de autos con los colores policiales y el mismísimo resplandor rojo de las sirenas de una ambulancia. Y mientras una canción muy antigua resonaba de fondo, el sujeto permanecía con una sonrisa totalmente intacta, que más allá de diversión, parecía que era de placer. El sujeto cerró los ojos y cuando se pudo sentir el sonido de las sirenas muy cerca de la cámara, se tomó al maniquí y con un leve movimiento, se lanzó por el puente para entonces simplemente escucharse los crujidos de los choques y los gritos de las personas que posiblemente estaban pasando por abajo caminando. Y 15 segundos después, lo único que se escuchaba ahora era una pequeña niña llorando a todo pulmón. ¿O era acaso un bebé? La cámara regresó a la sala de presentación con el típico payaso, y Eddie Dahmer dando las gracias a todos. El chico casi parecía que estaba fingiendo sus emociones irónicamente, pero a la vez también parecía que lo había disfrutado. Entonces, simplemente el chico se retiró con los puños cerrados, moviéndolos en modo de celebración a la supuesta multitud que estaba detrás de la cámara. Las risas aparecían constantemente mientras Eddie se alejaba. Y ahora el payaso había comenzado a gritar. Televidentes, veamos ahora la repetición de los mejores momentos de la gran hazaña que acabamos de presenciar. Y durante los siguientes minutos, como si se trataran de bloopers o caídas graciosas, se mostraba repetidamente el cómo todas esas personas de un segundo a otro comenzaban a chocarse en un efecto de cadena dominó. Y al volver de la repetición, ahora le habían dado entrada a una pequeña señora bruja. Y esta señora había deseado que su hijo muriera a causa de que había sido violada. El resultado siguiente, fue un complot de imágenes mostrando a un pequeño bebé con la cabeza semidestrozada a golpes, metida al fondo de un retrete. Su pequeña mano y piernas apuntaban al techo del baño. Y en este punto, escuchando las risas penetrantes de fondo, pude sentir el miedo de morir. ¿Qué carajo estaba viendo?
Me alejé del televisor como si este fuera radioactivo, mientras abrazaba un cojín del sillón de la sala y me ahogaba con mi saliva tratando de llorar. Pero los gritos no salían. Era como si estuviese dentro de un sueño y mi subconsciente tratase de gritar por fuera en la realidad. Pero esta era la realidad. Esto, lo estaba viviendo. Cuando los gritos ahogados pudieron salir de mi pecho, el payaso presentador y Kiki estaban bailando mientras otra persona diferente entraba al escenario. Y ya no podía ver más. Pero tampoco podía acercarme a apagar el televisor. Realmente tenía miedo de morir por alguna razón. Me escondí detrás del inmueble y me tapé los oídos, esperando que esto camuflajeara todo el sonido de la televisión. Pero ahora podía incluso visualizarlo todo en mi mente. ¿Cómo te llamas, querido amigo?, dijo el payaso presentador. Me llamo Daniel Kasprak. Empecé a sollozar pidiendo a mi mamá en este punto. ¿Y cuál es tu deseo, pequeño amigo? Deseo presenciar un asesinato, dijo la voz del chico. Y enseguida, por aproximadamente 3 minutos, se pudo escuchar en toda la sala los gritos de lo que creí era una mujer agonizando. Pero para este punto ya estaba muerto por dentro. Mis brazos y todo mi cuerpo dejaron de estar tensos y simplemente tenía la mirada perdida escondido atrás del sillón. Y entonces mi mente se puso en blanco. Pues los siguientes minutos se borraron por completo de mi mente. Lo más reciente a ese momento que pude recordar fue recobrar la cordura mientras mi madre me gritaba muy alterada. Ella estaba llorando. Y mi padre, mientras trataba de alzar la vista para mirarlo, pude observar que seguía mirando ese programa. Mi padre estaba en shock. Y pude sentir que se encontraba mojado al lado de los pies de papá. Al parecer, se había orinado y el charco de orina había llegado hasta parte de mi brazo y muslo izquierdo. Por alguna extraña razón, miré a la pantalla y pude ver como un pequeño hombre enano gordito y grotesco trataba de tener relaciones sexuales con lo que parecía ser una especie de elefante. Pero, aclaré más mi vista borrosa mientras despertaba y tomaba cordura, y pude observar con claridad que era un marrano de corral aceitoso muy inmenso de color gris. Tan gris que casi parecía una rata gigante de alcantarilla, tal vez mojada. El payaso presentador, al igual que Kiki, estaban animando al hombre enano como si el jodido imbécil estuviese haciendo una gran serie de lagartijas o abdominales. Y mi madre entonces, volteó mi cara hacia ella, y pude observar lo asustada que se veía. Y lo siguiente fue salir de ese lugar. Por alguna razón, ninguno de los tres pudimos apagar la televisión o cambiar de canal. ¿Acaso es eso lo que realmente denominan como miedo? Días después, mis padres fueron a poner una denuncia a la organización de la televisión de paga, pero no se llegó a nada al no obtener registro o prueba del programa descrito. Pero a decir verdad, eso no frenó investigaciones que se alargaron al paso de los años. Y siendo más adulto, mientras platicaba con mis padres sobre el suceso que había cambiado por completo nuestras vidas, les pregunté la razón del por qué se habían encontrado ese día en casa tan temprano. Y ellos habían mencionado que un choque por el puente Wonderwheel los hizo tener que volver a casa. Y que nada más llegando, vieron a una persona con cara pintada saliendo de la casa. Lo cual, era imposible tomando en cuenta que yo estuve adentro todo ese tiempo. Pero eso no era lo peor y más confuso.
Sino que, mientras buscaba datos de Wish I Wish por foros profundos de internet, di con la información de que había cintas VHS del programa en existencia, junto con formatos de video MP4 que se vendían alrededor de más de $300.000. Pero al parecer, no eran solo los fragmentos del programa, sino que, como extra, vendían las reacciones de los espectadores más inocentes. Y mientras investigaba más y más a fondo, pude encontrar una vista previa en la que se encontraba mi antigua casa con ese sol color tostado del día de Halloween. Y ahí estaba yo viendo el programa. Y la gente se reía. Y pagaba por ello.